directora general de Educación Media Superior y Superior. ¿Cómo ves los datos que nos da el Universal? Contradictorio y paradójico. Por una parte somos excelentes a nivel nacional en matemáticas, ¿no? Y en español también, el 30%. Tenemos a la élite académica estudiantil de prepa, pero tenemos el 50% también con esas deficiencias a la hora de egresar a la universidad. ¿Dónde se desvincula, dónde se afecta el proceso educativo, Sandra Elena? Pues muy interesante, coincidimos con el análisis de nuestra colega Nurit del Universal. Sí, son datos que nosotros al momento de salir inmediatamente, como decíamos ayer, nos engolosinamos con los datos y las cifras para poder comprender estas realidades que son bien retadoras porque si bien es cierto del 2008 a la fecha hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado mucho en los resultados de esta prueba. Hay mucho trabajo por hacer, pero también tenemos el indicador de que lo que estamos haciendo ha ido impactando en el poco a poco y en mucho a mucho. ¿Dónde está la falla de que el 50% no se tenga el dominio de la educación básica de español y matemáticas? Lo otro que bueno, me da gusto y lo celebro, que Sonora siempre se ha dicho, los resultados buenos en educación que tenemos, y ahí está la prueba, el 30% élite y nos hace el segundo lugar nacional. Lo reconocemos, no hay problema, aquí no regateamos lo bueno, pero ¿por qué está lo malo? Vámonos por el reto. En este sentido, en la cuestión de las habilidades de comunicación, como bien veíamos ahorita, tenemos esta parte desafiante en la forma en que nuestros jóvenes se comunican, en esta forma en que se ha ido trabajando en los trabajos colegiados que tenemos en las academias para reforzar estas partes, la parte de la lectura. La lectura, si bien es cierto, nos da un puente a otros mundos. También la lectura, de tanto ver una palabra, también vemos cómo se escribe. También nos abona lenguaje en la lectura, nuestro lenguaje se enriquece y vemos pues hay ciertas resistencias en los jóvenes a la lectura. Y como bien decía, estos estudiantes de la educación media superior, en este tránsito, en esta formación como bachilleres, es para prepararlos para llegar a la educación superior. Para llegarlos a la educación superior, para que ellos se puedan convertir en autoridades, para que ellos puedan ejercer un liderazgo cuando egresen, para que ellos puedan resolver problemáticas de la sociedad que a lo mejor nuestras generaciones no han tenido la capacidad de resolver, y ellos, esta generación o estas generaciones, también enfrentan ese reto. Ahora, ¿cómo lograr que estos jóvenes subir los puntos? Volvemos al punto que nos decías, y cierto, es motivador el segundo lugar, pero nosotros nos enfocamos más en el punto. Pero se opaca con lo otro, nosotros con el 50%. Nos enfocamos más en el punto, en lo que tenemos que trabajar. Esta prueba de enlace es uno de los instrumentos que nosotros tenemos. Hay otro instrumento que es el diagnóstico del examen de ingreso a educación media superior. Este diagnóstico es riquísimo y nos ha ayudado muchísimo para ir acortando estas brechas. Si bien es cierto, todavía tenemos 5 de 5, pero si bien es cierto, esta lectura en los números anteriores era más dramática. ¿Ah, sí? Era más dramática. ¿Cuánto era? Traemos la tabla para que podamos observar la tendencia en la media superior desde el año 2009 a la fecha. ¿Cómo estábamos en 4? Subir ese un estudiante nos ha costado muchísimo, pero no nos rendimos, seguimos trabajando. Caímos a 5. Empezamos nosotros con 4. Sí, ahorita vamos 5 de 5. Muy bien. Entonces, ¿dónde decía usted la lectura, la capacidad de leer? Es decir, por eso le decía, la falla de origen, ¿dónde está? Porque esos estudiantes que llegaron allá a la prepa, pasas los talleres de lectura y redacción por de noche. Desde educación básica, digo, sí. Pasas de noche y te vienes a estrellar a la universidad. Básica, entonces, desde la primaria viene el proceso de falla, luego pasa por la secundaria y se agudiza en prepa. Bueno, esa es la parte donde nosotros tenemos el panorama, pero efectivamente... Sí, me confirma ese diagnóstico que le presentó. Es efectivo, sí. En este sentido es bien importante. Desde educación básica se están reforzando muchísimo las partes de los talleres que les llaman, de lectura y redacción, de comprensión lectora, ¿sí? Para poder, cuando llegan nuestros estudiantes a la media superior, trabajar esto. Estos no son trabajos aislados, no puede ser que en un solo nivel educativo quede esto. Esto viene desde la básica, que están haciendo un trabajo enorme ellos, y
llega a nivel medio superior, y pues no todos llegan a superior, pero en superior también tenemos problemas serios. Sí, tenemos los problemas que cuando presentan el Exani 2, que es el examen de ingreso. Si se van con esas deficiencias a la universidad, obvio que tienen. Pero, aun sin embargo, ahí cambia la forma de los estudiantes y ellos comprenden y reconocen la necesidad que tiene el mejorar estas habilidades. ¿Por qué? Porque los posicionan en ambientes donde si no comprendo lo que estoy leyendo, ¿cómo puedo dar una opinión? No, obvio. ¿Cómo puedo yo ser crítico? ¿Cómo puedo yo comprender realidades si no comprendo lo que leo? Te digo, estamos nosotros trabajando muy fuertemente, nosotros, todo el sistema educativo en Sonora, desde educación básica hasta educación superior. Hemos avanzado. Hay mucho por hacer, y estos resultados son buenísimos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, al seno de las academias, el trabajo colegiado, lo que se hace es revisar los datos, revisarlos ya hasta el nivel de qué es lo que tenemos, qué nos llegó, cómo llegaron los jóvenes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿sí? Me permite, claro, tengo muchos comentarios de la audiencia para cerrar con usted el tema y después irme con Arturo Alcalde Justinianes sobre un análisis nacional.